Hola amigos, en este video les voy a enseñar cómo depositar en Happy y al mismo tiempo les voy a enseñar cómo comprar acciones en Happy. Así que sin más que decir, empecemos con el video. Para eso necesitaremos tener ya creada una cuenta de Happy. Si no tienes creada una cuenta, te dejo el link en la descripción de este video por si te interesa apoyar al canal. Para registrarte es sencillo, te va a pedir un número telefónico y un correo electrónico. Yo como ya estoy registrado solo voy a entrar a la aplicación ya que ya tengo una sesión iniciada. Como puedes observar, esta es mi cuenta. Al momento tengo esta cantidad de dinero y si nos desplegamos para la parte inferior pueden ver mis activos que tengo actualmente. Tengo un ETF que es el SPYG, del cual tengo 2.76 acciones. Entonces, para nosotros depositar en esta plataforma, les voy a dejar un video que grabé hace 2 días en el cual deposito esta cantidad de dinero. Bien, como pueden observar, ya estoy en mi cuenta, tengo un saldo de 13,42 y para depositar nos vamos a ir hasta abajo donde dice depositar y aquí elegimos nuestro país. En este caso soy de Ecuador y aquí me va a aparecer las diferentes opciones. En este caso yo voy a seleccionar la del Banco del Pichincha y aquí nos va a decir la cantidad que nosotros queremos depositar más la comisión. En este caso yo voy a depositar la cantidad de $210 para que 211 dólares vamos a depositar para que el total con la comisión se me haga 224,72. Entonces confirmamos y damos a transferir y nos va a aparecer este aviso. Le damos de nuevo en aceptar y nos va a direccionar a la página de pago, que en este caso es Pago Seguro. Nos va a dar un código de pago, el cual vamos a copiar y nos vamos a dirigir a nuestra cuenta del Banco Pichincha. En la cuenta del Banco Pichincha nos vamos a ir en pagar servicios y aquí vamos a buscar en la empresa, que en este caso es Pago Store. Perdón, me equivoqué. Vamos a buscar la empresa, que en este caso es Pago Seguro, y aquí nos va a pedir que peguemos el código que nos dieron en la página. Pegamos el código y nos va a dar los datos para nosotros cancelar el valor que tenemos en la plataforma. Ahora, ya que pusimos el código de pago, vamos a seleccionar la cantidad exacta de pago, que es $224,72, ya que si nosotros ponemos una cantidad de dinero diferente a esta, nos va a arrojar problemas y puede ser que la transferencia sea errónea. En este caso confirmamos que la cantidad es $224,72 y procedemos a pagar. Seguimos confirmando de que todos los datos estén correctos para que no haya ningún error y confirmamos. Volvemos a confirmar el pago y aquí estaría lo que es el voucher. Importante que le tomen captura porque le van a pedir en la plataforma. Una vez que ya realizamos el pago, ya podemos salirnos de esta página y también de la plataforma del Banco Pichincha. Como pueden ver, ya tengo el débito por la cantidad exacta que fue de $224,72. Como pueden observar, una vez que regresamos a la plataforma nos va a salir un botón que dice notificar depósito. Le vamos a dar clic para informar que nosotros ya realizamos el pago. Y después de que nosotros le demos clic en ese botón que dice notificar pago, nos va a pedir que nosotros le enviemos una captura de el recibo que acabamos de pagar. En este caso vuelvo a ingresar a mi cuenta del Banco Pichincha porque me olvidé de tomarle captura y doy clic en la transacción, le tomo una pequeña capturita. Ya después de que le tomamos la captura, regreso a la plataforma y voy a seleccionar la captura que acabo de tomar y le enviamos la captura. Y ahora nos dice que tenemos que esperar cierto tiempo. Como puedes ver, aquí va el progreso de la transacción. En este caso yo voy a pausar el video y cuando la cantidad sea efectiva voy a continuar con el video. Bien, y ya la cantidad fue depositada con normalidad.
pueden observar que tengo un poder de compra de 211 dólares con un centavo. Y ahora vamos a buscar el activo que yo voy a comprar. En este caso le damos a la barra de búsqueda y aquí buscamos la acción de la cual nosotros queremos comprar. En este caso yo voy a comprar el ETF, el SPYG. Como pueden observar, aquí está el gráfico. El día de hoy he subido un 0.62% y le damos en comprar. Aquí nos va a poner que pongamos la cantidad en dólares. En este caso yo voy a poner 210 dólares con 85 centavos, ya que la empresa se lleva un 0,15 centésimas o centavos de comisión. Entonces ponemos 210.85 dólares, confirmamos, nos va a dar la información de compra, la cantidad de acciones que vamos a comprar y aceptamos y se va a estar procesando. Como pueden ver, la orden ya está colocada y está en proceso y ahora ya se acaba de ejecutar. Esperamos que se actualice y como pueden ver, en poder de compra ya no tengo la cantidad de 211 dólares, sino que ahora ya está invertido en la acción del ETF que les acabo de comentar, que es el SPYG, del cual acabamos de comprar. Bien, ahora volviendo a la actualidad, como les dije hace un momento, esta es la cantidad de dinero que tengo actualmente. El día de hoy mi activo, que en este caso es el ETF SPYG, ha subido un 0.37%, es decir, 0.83 centavos. Y bueno, ese sería el proceso para depositar. Como pueden ver, no es tan difícil para Ecuador. En otros países no sé cómo será el proceso. Por ejemplo, vamos a depositar, como por ejemplo desde Colombia. Podemos observar que aquí en Colombia tienen diferentes formas de depositar, tienen bastantes más que Ecuador y con comisiones menos. En este caso en Ecuador la comisión mínima es de 6.5% por transferencia bancaria desde el Banco Pichincha y el Banco de Guayaquil, y si lo haces a través de AirTM la tasa es de solo el 1%. Y aparte está de promoción, AirTM te da un cashback del 15% por la transferencia que hagas a Happy. Entonces esto sería todo con respecto a las transferencias. Para comprar, como ya les mostré, es sencillo, nos vamos aquí a la barra de búsqueda, buscamos la compañía que queremos comprar, o podemos filtrar aquí, por ejemplo, entre los 20 ETFs más populares, y aquí nos van a aparecer todos los de Vanguard, el SPY, el BBOO o el QQQ, entre algunos otros, y ya pues depende de cada persona qué acción quiere comprar. También si nos vamos a mi portafolio, podemos observar, como ya les mostré antes, la cantidad que tengo invertida, y si vamos a historial podemos ver mis transacciones. En este caso hice un primer depósito el 2 de septiembre de 13,40 y los cuales invertí en el SPYG, y la última transferencia fue este 13 de septiembre, que fue la cantidad que acabamos de hacer para el video, y de igual forma se invirtió esa cantidad en el SPYG. Entonces eso sería todo por este video. Si no tienes una cuenta en Happy y deseas crearte una cuenta para empezar a invertir desde Latinoamérica, te dejo mi link de referido en la descripción de este video, ya que de esta forma tanto tú y mi persona podemos ganar hasta 500 dólares en criptomonedas. Entonces eso sería todo por este video, espero que les guste. De igual forma les informo que estaré subiendo un video al mes depositando 100 dólares y volviendo a invertir en este ETF, así que espero contar con su apoyo. Gracias.